Cuando John Lennon tenía 5 años, parece ser que su madre le dijo: John, la clave de la vida es ser feliz. Años más tarde, John Lennon se dirigió a clase y su maestra le pidió que hiciera un trabajo acerca de qué quería ser de mayor. John hizo un ensayo acerca de la felicidad y de que quería ser feliz, pero cuando su maestra leyó este ensayo, se dirige a John y le dice: John, no has entendido nada del trabajo. John le mira a los ojos y dice: señorita, usted no ha entendido nada de la felicidad y seguramente tampoco ha entendido nada de la vida. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España. Soy Eloy Gesto, director de Escuela Inventa, trainer de hablar en público, y hoy tengo el placer de presentarles el 8º episodio de Héroes Cotidianos. Y lo hacemos con un precursor, una persona que ha sido y es referente en el campo de la psicología positiva y en la felicidad en el trabajo en Iberoamérica. Una persona que hoy es el director del Centro de Liderazgo Emergente del Tecnológico de Monterrey, en México. Una persona que es conocida por su trayectoria y su trabajo como responsable de recursos humanos de la empresa de telecomunicaciones R en España. Es doctor en economía, es sociólogo, es coach senior, además un ávido lector y un curioso incansable. Dicen de él que es una persona apasionada, que ama lo que hace y esto lo hace auténtico. Alejandra Mosteiro dice que es una persona con muy buen sentido del humor y que en cualquier momento puede soltar una pronta sonrisa, que espero que hoy durante esta entrevista podamos verla. Una persona incansable, persistente, luchadora y que dicen, me han dicho, con bastante autoconfianza. Parece ser que su propio hijo dijo hace unos años que quería ser de mayor como su padre. Y ante la pregunta que le hacen al hijo: ¿y a qué se dedica tu padre?, él contesta: a eso de la felicidad. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España. Bienvenido, Santiago Vázquez. Pues empezamos bien porque sí me ha sacado más de una sonrisa, ¿no? La verdad es que bueno, pues siento una gratitud muy grande por la invitación, Eloy, por la oportunidad de compartir con pues, todos los que nos están escuchando ideas en relación a eso de la felicidad. Si tuviéramos que definir muy rápidamente qué es esto de la felicidad, ¿cómo lo definiríamos? Pues mira, la felicidad es un estado anímico, ¿no? Es una sensación de satisfacción. De hecho, la felicidad también se define como bienestar subjetivo, de tal forma que es cómo te encuentras, cómo te sientes, y a la hora de medirlo, pues tiene que ver en cómo te sientes. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos felicidades. Hay la felicidad momentánea y la felicidad general. La felicidad momentánea está ligada a las emociones positivas y al placer. Nuestro cuerpo, morfológicamente, estamos diseñados para la búsqueda del placer. El placer es maravilloso y lo necesitamos, pero dura lo que dura el placer. Si queremos ser felices realmente, si queremos enfocarnos a la felicidad duradera, tenemos que hacer otra cosa. Por eso la felicidad se define como la identificación de tus propias fortalezas y su aplicación y uso cotidiano en el amor, el ocio, la familia, pero también en el trabajo. De tal manera que esto de la felicidad es algo que tiene que ver con nuestra propia sensación. Uno puede tenerlo todo y ser profundamente infeliz, y hay personas que tienen la gran habilidad y fortaleza de poder disfrutar y estar satisfechos con sus vidas a pesar de carecer de muchas cosas. Ya me parece difícil, pues a veces definir el término de felicidad en términos cotidianos del día a día. Me parece aún más difícil, Santiago, hablar de felicidad en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, la felicidad en el trabajo es algo disruptivo porque, sin darnos cuenta, estamos programados para identificar el trabajo como una maldición. Y a alguien le puede parecer exagerado esto de hablar del trabajo como una maldición, pero si nos fijamos en la fuerza de las palabras, el lenguaje no es inocente, etimológicamente, trabajo viene de tripalium, tripaliare, arma de 3 palos con la que en la Edad Media se gestionaban los esclavos. Eso es trabajo. Negocio es la contracción de negación y ocio, por lo tanto es lo contrario al ocio, es lo que me impide disfrutar de mi ocio, de aquellas aficiones que a mí me divierten. Y ya en el Génesis, en la Biblia, hablaban de Adán y Eva, se recogía y cómo ellos incumplieron la norma, fueron expulsados y castigados con ganarse el pan con el sudor en su frente. De tal manera que eso es exactamente trabajar. Maslow decía que no hay nada mejor en la vida que te paguen por hacer aquello que te gusta, ¿no?
Y efectivamente, hablar de felicidad en el trabajo es la consecuencia de una reflexión bastante, en mi opinión, bastante sencilla. Primero, desaprender que el trabajo es una maldición que nos cuesta, y es una reflexión bastante sencilla. No conozco a nadie que no quiera ser feliz y creo que va a ser imposible ser feliz en la vida si no lo eres en algo que ocupa tanto espacio. Es de pura lógica. No es posible que sea infeliz en el trabajo, yo llegue a mi casa y sea un buen ciudadano, sea un padre feliz y que no me afecte. Igual que si tengo un problema de pareja o sentimental, pues mi vida profesional también se va a repercutir, ¿no? Se verá repercutida. De tal manera que felicidad en el trabajo es una reflexión a la que llegan los científicos de la psicología positiva cuando, a través de un muestreo aleatorio simple, comprueban que los momentos de mayor activación y de mayor fluidez coinciden con aquellos elementos que componen de alguna forma el trabajo, como implicación, esfuerzo, significado, propósito, porque eso es precisamente lo que nos va a hacer felices. Alejandra, y destacaba precisamente pues que tú eras una persona que te gustaba buscar, que te gustaba profundizar, ¿no? Ha habido de conocimiento con mucha hambre y se percibe en tu forma de expresarte y cómo explicas las cosas, que hay un amplio conocimiento. Ahora bien, además del conocimiento teórico, a mí me consta que tú tienes un conocimiento empírico, real, en la práctica, y has trabajado en R, en esta compañía de telecomunicaciones. Incluso habéis notado cambios en los resultados con respecto a los estados anímicos y de confluencia entre las personas. O sea, que esto influyó. ¿Nos cuentas algo de tu experiencia en todos estos años? ¿Qué influencia A ha ver, tenido en el rendimiento? sí, a ver cómo resumo esto, ¿no? Qué gran reto. Seligman publica su libro La felicidad en el año 2003. La Voz de Galicia recoge este hecho y hace un resumen bastante amplio de su libro La auténtica felicidad. En el prefacio, Seligman define la felicidad como acabo de mencionar, como la identificación y cultivo de tus fortalezas y su utilización también en el trabajo. Yo compré otro libro, se lo regalé a mi consejero delegado, a mi apreciado y querido Arturo, que por cierto debe estar a punto de cumplir años, y le dije, Arturo, si nosotros consiguiésemos que las personas que trabajan en nuestra organización viniesen a trabajar, observasen el trabajo, su aproximación fuese entendiéndola como una fuente potencial de felicidad, tendríamos una ventaja competitiva muy difícil de imitar. Compitiendo con Vodafone, con Telefónica, una de las grandes compañías a nivel mundial de materia de telefonía, con Orange, con todas. Y resulta que nosotros desde Galicia veíamos en cuidar a las personas, contribuir a su florecimiento y a su felicidad como una herramienta estratégica. Os convertisteis en esa referencia durante bastante tiempo. Mucha gente quería trabajar con vosotros. A lo largo del tiempo, yo provengo de Unión Fenosa y, de hecho, pues Unión Fenosa y R para mí son parte de lo mismo, hoy Naturgy, pero ya R ya no es parte de la Unión Fenosa y tampoco de Naturgy. Y en Unión Fenosa pues había muchos ingenieros, como es lógico, igual que en R. Por eso, como profesional de los recursos humanos, me sentí en la necesidad de utilizar su mismo idioma. ¿En qué idioma hablan los ingenieros? Con evidencias y datos. Para mí, como profesional de los recursos humanos, como director de personas de R, fue fundamental utilizar métricas, porque lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Por eso, desde el principio, a pesar de que trabajamos con intangibles, intangible no quiere decir que no se pueda medir, que no se pueda medir, sino que no se puede tocar, nos dedicamos a medir precisamente elementos intangibles. E incluso en el año 2015, si no me equivoco, fue cuando presenté mi tesis doctoral en el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Santiago de Compostela, precisamente midiendo el impacto que tenía el contribuir al bienestar y a mejorar el nivel de compromiso y clima laboral en el desempeño de la compañía. Esto es la constatación o prueba de una hipótesis, la Happy Productive Worker Hypothesis, que es que los trabajadores felices son más productivos. Esto es una cosa que ya es un cambio radical, ¿no? De vigilar, a confiar y a cuidar a las personas porque, como decía Dave Ulrich, las compañías no piensan, lo hacen las personas. Santiago, hoy estás dirigiendo el Centro de Estudios relacionados con el liderazgo emergente en el Tecnológico de Monterrey, una universidad de prestigio en México.
Eh, ¿Qué es esto? Si ya la felicidad es un término complejo, cuando hablamos de liderazgo emergente, ¿de qué estamos hablando? Hoy el TEC es una de las mejores universidades del mundo, de acuerdo con los rankings más reconocidos, y es una auténtica fortuna para mí poder pues, tener la suerte de cambiar de sector. Yo disfruté mucho en el sector eléctrico, la energía y las telecomunicaciones, de trabajar en una entidad privada sin ánimo de lucro y con un propósito que es utilizar la educación para transformar vidas. Es algo diferente, es algo bueno, pues, lleno de propósito y significado. En el TEC de Monterrey formamos líderes. Hoy nuestro propósito y nuestra visión para el año 2030 es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Y uno, si es honesto y observa la evolución y el cambio, y si declara que forma líderes, tiene que tener la humildad de analizar e investigar en qué consiste eso del liderazgo. El liderazgo del siglo XX era carismático, mesiánico y vertical. Yo ordeno y tú ejecutas. Puede ser. Exactamente, en estos momentos las organizaciones que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía se caracterizan por su agilidad. Estamos en estos momentos sufriendo un cisne negro en forma de pandemia. Hay organizaciones que están en shock y hay organizaciones que están generando oportunidades en esta adversidad, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros lo que proponemos desde el Centro de Liderazgo Emergente, y ahora explico por qué se llama emergente, es el desarrollo del autoliderazgo. Es decir, lo mencionabas, me encantó en la entrada el tema de John Lennon, ¿no? Oiga, es que hay algo más importante. ¿Qué tipo de éxito puede ser más importante que tu propia felicidad? ¿O estamos dispuestos a tener éxito y ser líderes si el precio a pagar sería nuestra felicidad? Pues desde luego la respuesta es no, y sobre todo en las nuevas generaciones. Por lo tanto, en mi opinión, es mi definición de líder. Líder es aquella persona que consigue ser feliz y florecer en su vida, y para conseguirlo contribuye a la felicidad y al florecimiento de los demás. Y esto nosotros le llamamos liderazgo emergente porque emergente significa, tiene dos acepciones. Una, que brota, que surge a la superficie. Todo lo que estamos viendo en nuestra realidad en estos momentos, pues nadie nos ha preguntado si queremos que venga el virus o si queremos que nuestras empresas estén en peligro o hayan sido retadas, retiro en peligro, sino hayan sido retadas por una nueva normalidad. No nos preguntan, por lo tanto, brota y surge a la superficie, sin preguntar. Pero es que además la segunda acepción es que es emergente, es urgente que en el planeta tengamos líderes. Vemos cómo los líderes de nuestros gobiernos no se inmutan con su incompetencia, con su negligencia, y nos llevan a caminos a los que nunca teníamos que haber llegado. El planeta y la sociedad, ya lo decía en el Foro Económico Mundial en enero en Davos, el planeta carece de líderes, no solamente en España, sino también en otros países, y no me voy a poner a citarlos porque son la inmensa mayoría. Ahora bien, ante esto, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. No es una cuestión de que los líderes tengan una responsabilidad. Líderes somos todos, porque todos lideramos nuestro pensamiento y todos tenemos nuestra capacidad de influencia y todos somos agentes de cambio. Cuando estoy en alguna dinámica grupal y aparece la palabra liderazgo y haces la pregunta, ¿quién se considera líder? Y tú dices, líder somos todos, muy pocas personas se atreven a levantar la mano. ¿A qué se debe esto? Pues qué interesante, qué interesante. A ver, este es el tema, y es que decía Ortega y Gasset que nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás. Líder es asumir responsabilidades, es asumir riesgos. Y en el fondo, pues esperamos que alguien lo haga y nosotros no. Por otra parte, yo creo que la respuesta a tu pregunta es como en España muchas veces tenemos un problema con la humildad, no por la falta de la humildad, sino por la práctica de la falsa modestia. De tal manera que si alguien dice yo quiero ser el mejor en algo o tengo la ambición de mejorar permanentemente, pues va a ser observado como, ¿y este? Qué chulo, ¿no? Qué prepotente, qué soberbio. Cuando en otras culturas, la anglosajona, por ejemplo, pues eso no tiene nada de malo. Entonces practicamos no la modestia ni la humildad, muy lejos, sino la falsa modestia, que es la peor de las inmodestias, en mi opinión, ¿no? De tal manera que levantar la mano y decir somos líderes. Nosotros hemos hecho esta reflexión, yo lo planteaba a mis colegas
en el TEC, decía, si formamos líderes, ¿qué porcentaje de estudiantes sería considerable un éxito? ¿Qué porcentaje? ¿Podemos conseguir que 4 de los 90.000 alumnos sean líderes? Obviamente, para mí la respuesta era el 100%. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros lideramos, insisto, nuestro pensamiento, eligiendo fijarnos en lo negativo o en lo positivo, eligiendo ser víctimas o asumiendo nuestra responsabilidad y protagonismo en relación a nuestro día a día. Por lo tanto, no es un modelo de liderazgo o un concepto de líder como que tiene millones de seguidores o personas que atienden. No, somos líderes porque nos lideramos a nosotros mismos. Y por eso sí, posiblemente a lo mejor habría que cambiar el concepto, la palabra de líder, para decir, erradicamos el concepto tradicional de líder y hoy le llamamos de otra manera. Pero mientras esto no sucede y para que nos entendamos, creo que debemos hablar de reinventar el concepto de liderazgo. Hay una empresa gallega que conozco bien porque tuve la fortuna de trabajar con ellos, que ha sido 2 veces galardonada con el premio Destino Best Workplace, mejor empresa para trabajar en España en 2 ocasiones, la última en el 2017, y su CEO, Visual MS, y su CEO, Alfonso Gutiérrez, escribía algo que me llamó mucho la atención, y él lo definía como la teoría del paraguas. Él decía que inicialmente cuando había un liderazgo que lo ocupaba una persona, pues que automáticamente cuando esa persona dejaba de ejercer ese liderazgo, bien por movilidad o por la circunstancia que fuese, en el corto plazo, en ese preciso instante, ese liderazgo inmediatamente no se ocupaba, pero que por alguna extraña razón a la gente no le gustaba mojarse. Entonces llegaba alguien, el que menos esperabas, y agarraba el paraguas y asumía la responsabilidad de tapar, ¿no? Entonces él decía que el liderazgo interno en su empresa había descubierto que era un poco como el paraguas, que si dejabas que floreciesen personas dispuestas a asumir responsabilidades, pues que aparecían y que se creaban espacios realmente sorprendentes. Pues como no puede ser de otra manera, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, fíjate, se habla ahora de liderazgo ágil, ¿no? Y de empresas ágiles. Y el término es maravilloso, pero no se trata de ir mal enfocado y encima acelerar ágilmente, sino ¿qué es eso de ágil? Ágil, las empresas ágiles crean un ecosistema interno de intraemprendimiento. Quiere decir, ágil es escuchar a tus colaboradores, escuchar al mercado y tener pocos niveles entre ese radar que observa cosas interesantes, importantes para el negocio y los que toman las decisiones. Si el que toma las decisiones es uno ahí arriba y todos los demás lo único que tenemos que hacer es esperar cómodamente a que acierte o se equivoque y nos diga lo que tenemos que hacer, pues se da una realidad no ágil. Si queremos ser ágiles, necesitamos personas precisamente que intraemprendan, que se mojen, que se puedan equivocar. Pero para que eso suceda, tenemos que cambiar buena parte de los elementos que conforman la cultura de las organizaciones. Y lo cierto es que todavía la mayoría de las organizaciones no castigan el hecho de que no te mojes. Y sí castigan, y por lo tanto no favorecen, el hecho de que como te equivoques, como lleves la contraria y como te signifiques, pues te estás arriesgando. Por lo tanto, más allá de los eslóganes de las compañías o de los valores que se escriben en una web, está la práctica diaria, que es la verdadera cultura de la organización. Entonces, yo sí creo que después pues hay personas que asumen ese rol y son tesoros que debemos intentar reclutar y de alguna forma mimar, porque son los que nos van a decir la verdad y que son los que se van a arriesgar. Y hoy va de asumir responsabilidades. Quizás no me gusta tanto la palabra arriesgar, sino de intentar, ¿no? Y hay que intentarlo. Has mencionado varias veces a Seligman, Martin Seligman, lo mencionas mucho, para los que no lo sepan, es uno de los padres de la psicología positiva, un referente, para Santiago Vázquez además un súper referente porque lo menciona constantemente, solo hay que ver algunas de las grabaciones que podemos encontrar en su conferencia TED o en otras grabaciones más actuales del Tecnológico de Monterrey. Pero hay otro autor que habla de dos variables que también te he escuchado mucho que me parecen enormemente interesantes para el día de hoy. Esas 2 variables son desafío versus habilidad. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, pues efectivamente un colega de Seligman llamado
Csikszentmihalyi, Mihail Csikszentmihalyi, que significa Miguel del pueblo de San Miguel, un húngaro afincado en Estados Unidos, precisamente podríamos decir también copadre de la psicología positiva, pues desarrolló este concepto. Antes me gustaría explicar cómo decidieron inventar la psicología positiva. En las Navidades de 1998, Seligman invita a Fowler, a Csikszentmihalyi y a sus familias a pasar la Navidad y el fin de año en Akumal, un lugar extraordinario que recomiendo a todo el mundo en cuanto podamos viajar, en la Riviera Maya, concretamente entre Playa del Carmen y Tulum. Entonces estaban allí tan ricamente en Akumal y él les invita, les invita a pasar el fin de año y las Navidades eh, para inventar la psicología positiva. Y allí escriben el manifiesto de Akumal, donde se recogen los ámbitos y los principios y el objetivo. Me parece extraordinariamente apasionante que alguien haya tenido la capacidad, ¿no?, de visualizar esto. ¿Por qué nace la psicología positiva? Pues porque Seligman, que se había dedicado toda su vida a estudiar la depresión y la indefensión aprendida concretamente, se da cuenta que hay que estudiar en paralelo lo que no funciona del comportamiento humano, lógicamente, para ayudar a las personas que sufren alguna patología o enfermedad mental, y estudiar lo que sí funciona del comportamiento humano, porque lo que funciona el comportamiento humano puede ser el antídoto o vacuna para determinadas enfermedades mentales y también algo que nos ayude a superar alguna patología. Csikszentmihalyi fue el invitado, igual que Fowler, con una financiación privada creo que de Donald Clifton, el Instituto Gallup, y al año siguiente ya convocaron a otras 100 personas y ahí empezó todo. Fijaos, 1998, por cierto, el año en que nació R. No sé si hay algún paralelismo. El caso es que Csikszentmihalyi lo que había estudiado previamente era precisamente la correlación entre desafíos y capacidades que acabas de mencionar, Eloy. Entonces, de lo que se trata es de que Csikszentmihalyi, con un método de muestreo aleatorio simple, le preguntaba a las personas constantemente cuál era su nivel de satisfacción con lo que estaban haciendo y qué estaban haciendo. Y a través de esto, lo que vio es que sí había una correlación en ese concepto que él acuñó, que es el concepto de flow, concepto de fluidez. Hay algunos términos que pierden un poquito de fuerza cuando los traducimos al español, ¿no? Entonces, flow, pues ¿qué es flow? Pues lo que sentimos cuando tenemos una correlación entre nuestras capacidades y nuestros desafíos. Digamos una sensación incluso de bienestar. Exactamente. Se produce un proceso de absorción y pierdes la noción del tiempo. Yo muchas veces en mis cursos pregunto, oye, ¿cuánto dura una hora? La respuesta racional es, una hora dura 60 minutos exactos. Y no es verdad, o sí es verdad, pero no tan cierto. Una hora, dependiendo de lo que podamos estar haciendo, dura, pues, Dios mío, ya llevamos media hora, Eloy. O cuando estamos haciendo algo que es horrible, dices, Dios mío, me quedan 59 minutos, ¿qué hago, no? Entonces, esto es el concepto de flow, de absorción. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más capacidades que retos o desafíos? Nos aburrimos, nos sentimos infrautilizados. ¿Qué sucede cuando tenemos más retos que capacidades? Pues caemos en ansiedad, porque por mucho que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo, no somos capaces de enfrentarnos a ese reto. Por eso es tan importante conocer e identificar nuestras fortalezas. Y por cierto, según los estudios de Gallup, solo 1 de cada 3 personas pues conoce sus fortalezas. Entiendo que si los desafíos son duros, como en el momento que estamos viviendo, donde va a haber mucha gente que va a tener que afrontar un verdadero desafío con respecto al tema económico, de empleo, ya pues, vemos que tenemos un desafío por delante importante y por lo que dice este hombre, que yo no me atrevo a pronunciar, lo siento, si no nos consideramos con capacidades para afrontarlos, los niveles de ansiedad se disparan. Estás introduciendo, añadiendo otro concepto. Esto sería el concepto de flow, que tiene que ver con nuestras capacidades y nuestros retos. Sí. Y el otro concepto es la autoeficacia. Es decir, tú tienes que ser capaz. Yo no puedo ser autoeficaz en alemán porque no hablo alemán. Por mucho que yo me convenza, venga, dale, Santi, convéncete y aumenta tu autoeficacia. No puedo ser autoeficaz en algo que no conozco. Entonces, además, decía Henry Ford, además de poder, tienes que creer que puedes. Y tanto si crees como si no crees, estás en lo cierto.
Entonces, en La felicidad en el trabajo y la vida, cuando escribo el tema de la autoeficacia, hablo del espejo mágico, así le titulo el capítulo. Y la autoeficacia es el espejo mágico que inconscientemente observamos y al que le preguntamos si soy capaz de afrontar este reto. Entonces, aunque seas capaz, si no te consideras capaz, el resultado no va a ser adecuado. Por lo tanto, el líder tiene que tener autoeficacia en uno mismo y tiene que ser capaz de generar autoeficacia en los demás. Y yo lo que veo es que muchas veces el líder lo que hace es, te está diciendo lo malo que eres, lo incapaz de lo difícil, no sé qué, de tal manera que reduce todavía más tu capacidad frente al reto. Y solo un tercio de las personas conocían sus habilidades, ¿qué repercusión tiene el conocer las habilidades para nuestro día a día? Totalmente. Vivimos en una sociedad que hasta hace nada, y todavía nos queda mucho, se ha orientado a recordarte todas tus debilidades. Y de hecho, todos los refuerzos que un estudiante tiene a lo largo de sus estudios, pues son para compensar lo que no se le da bien. Esto es un cambio de paradigma. Es algo apreciativo, es orientado a tus fortalezas. Tu vida, no solamente en el trabajo, sino tu vida en general cambia cuando conoces tus fortalezas y te dedicas a cultivarlas y a desarrollarlas más. Que esto es muy determinante, porque si tú conoces tus competencias, tus habilidades, puedes explotarlas, incluso puedes potenciarlas. Lo explica muy bien también Rafa Nadal, ¿no? Él es un gran tenista, pero algo de lo que le hace un gran tenista es precisamente orientarse a sus fortalezas y desarrollar sus grandes capacidades. Nadal gana sobre todo cuando puede utilizar aquello que hace mejor y Nadal no gana cuando de repente el contrario impide que él pueda utilizar esas fortalezas. Una vida orientada a tus debilidades es una vida peor. Una vida orientada a tus fortalezas es una vida eh, pues, en fluidez, de alguna forma. Santiago, con respecto a esto, he descubierto hace años, haciendo un seminario de inteligencia emocional con una persona que aprecio y admiro muchísimo, el test vía de fortalezas. Y entonces la persona que dirigía esta formación nos manda a hacer el test guía de fortalezas. Entonces yo cuando lo hago en mi casa, me salen esas fortalezas más destacables, entonces me aparecen pues algunas que yo más o menos creía o reconocía como honestidad, tenacidad, constancia, y me aparecen dos, una de ellas es espiritualidad, me llama la atención porque yo atribuía los conceptos de espiritualidad a un concepto muy religioso, y entonces descubro que hay algo, es mucho más amplio el concepto, pero me parece creatividad también como concepto, pero no le doy ningún valor. A la sesión siguiente, cuando nos reunimos allí, los participantes del seminario, empezamos a exponer las fortalezas. Y para mi sorpresa, ninguno de mis compañeros incluía en sus 5 fortalezas más destacables de este test que hacíamos cada uno de nosotros, la creatividad. Y mi reacción fue muy automática. Y salto delante del grupo diciendo, pero ninguno de vosotros tiene la creatividad como fortaleza. Se quedan todos callados. La persona que dirigía la formación se dirige a mí y me dice, Eloy, lo que para ti es normal no tiene que serlo para los demás. Descubrí desde ese mismo momento que tenía algo que era diferente, que para mí me acompañaba desde que era pequeño, pero porque me acompañaba no le daba absolutamente ningún valor, Santiago. Y descubrí que era un valor diferencial y que me permitía hacer cosas que a veces a otros les costaban. ¿Nos puedes hablar tú de este test vía, que también Seliman y compañía pues, participan en la creación de este test? A ver, el guía es el resultado también de un insight, de una idea extraordinaria, ¿no? Es decir, los que han estudiado psicología, que no es mi caso, no es mi caso desde el punto de vista de una psicología arreglada o como grado, pues han estudiado el manual de los desórdenes mentales, el famoso DSM versión 4, versión 5. Ese libro lo que recoge es todas las enfermedades mentales o psicopatologías recogidas hasta la fecha, ¿no? Y había, no sé si 600 enfermedades en el DSM-4, 800 y pico en el DSM-5.
Seligman, con su colega Christopher Peterson, famoso por aquella frase extraordinaria de People Matters, que significa las personas importan, extraordinario en 2 palabras, las personas importan. Christopher Peterson y Martin Seligman deciden analizar y estudiar cuáles son las virtudes y las fortalezas de carácter que están más presentes en las personas que se autoevalúan como más felices. Entonces consiguen el patrocinio privado de una entidad, la Meyerson Foundation, y con creo que más de $1 millón inicialmente, se dedican a estudiar cuáles son esas fortalezas de carácter. Y elaboran otro tocho, un libro importante que a mí me regaló, me lo prestó y después lo devolví, me compré, Juan Carlos Cubeiro, porque son las 24 fortalezas que están presentes, siendo variables independientes, maleables, quiere decir que se pueden desarrollar, aunque todos podamos nacer más altos o más bajos. De tal manera que sí que es un ejercicio para mí muy importante. Es una autoevaluación. Nadie va a decir lo que tú eres, sino que tú te autoevalúas y defines cuáles son tus fortalezas. Quizás lo interesante en procesos de coaching o de desarrollo de autoconocimiento consiste en, de forma consciente, el poder utilizarlas. Entonces, tu creatividad, bueno, aunque tú eres una persona que ha nacido en una familia, me consta, de artesanos, de orfebres, y esa creatividad seguramente estaba en tu casa y en tu entorno de forma natural, a lo mejor ha influido, aunque tú lo apliques a otro ámbito de la vida, lo cierto es que la creatividad no es lo que parece. Hay una creatividad obvia, que es la artística en sus distintos ámbitos, ¿no? Entonces, pues, la persona que sabe pintar, que sabe componer, que sabe esculpir, pues es una persona creativa. Pero algunos descubrimos también que podemos ser creativos sencillamente porque vemos de una manera diferente, ¿no? Entonces, crear un modelo de gestión de personas o crear un modelo de liderazgo, crear un modelo de coaching con elaboración de propuestas, a pesar de que dibujes, como es mi caso, absolutamente fatal, o que no tengas algunas visiones, nos recuerda que la creatividad tiene que ver con buscar fórmulas diferentes a las convencionales y que la creatividad artística es una parte de la creatividad. En todo caso, dejando la creatividad, que la tomamos como ejemplo para poder comunicar lo que queremos hablar de la importancia de las fortalezas, es que conocerse a uno mismo es el primer paso del autoliderazgo. Por eso, en nuestro modelo de liderazgo orientado al florecimiento humano, la consciencia de uno mismo y de su entorno se convierte en un elemento que no puede no tener un líder. Por cierto, la palabra florecimiento a muchos les puede parecer un poco heavy, un poco fuerte, y les os invito a todos a que entendamos que todos somos semillas. Nacemos con un potencial, con una capacidad. E incluso en las organizaciones, cuando contratamos potenciales, que son semillas. ¿Y qué buscamos? Que fructifique la semilla. Fructificar no nos parece mal, florecer sí nos parece un poco complicado. Pues es lo mismo. Al final, el florecimiento humano es el desarrollo consciente y positivo, orientado a la plenitud de la persona en el ámbito físico, emocional, social y también espiritual. Quitémosle el miedo a lo espiritual, porque sin espiritualidad no hay nada. Y la religiosidad, que es una forma, en mi opinión, maravillosa, una expresión maravillosa de espiritualidad, es sin duda fundamental. Seligman, que es agnóstico de una familia judía, comprueba cómo tener fe y encontrar significado en lo que hacemos es algo que nos ayuda a ser feliz. Y él dice, ya me gustaría a mí tener fe y practicar una espiritualidad en torno a una religión. Sencillamente no posee lo que él considera pues, ese don, ¿no? De tal forma que al final, en definitiva, pues tener un alto nivel de autoconocimiento, y fíjate que en muchas ocasiones a veces pensamos que puede ser un punto débil lo que realmente es punto fuerte. Una fortaleza, ¿no? En mi caso, pues yo tengo amor por el aprendizaje como una de las principales fortalezas, no me cabe ninguna duda, disfruto mucho aprendiendo, y también el coraje y la independencia. Y esto pues hace que tenga la capacidad de tomar decisiones a veces pues que a otros a lo mejor pues les puede costar tomar. Una última pregunta. Esta es la difícil, porque esto es intentar condensar de alguna manera una respuesta. ¿Por qué debemos
de ser líderes para nosotros mismos y para nuestro entorno? Bueno, pues a ver, sí es complicada la pregunta, ¿no? Pero creo que hoy en día lo que hablaba con Carmelo Vázquez, catedrático de la Complutense en Madrid, fue presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva hace 10 días y me decía, él investigó temas relacionados con el optimismo y concretamente con el crecimiento postraumático, que es la capacidad de aprender y crecer después de haber sufrido alguna adversidad. Carmelo lo estudió con las víctimas del tsunami en Chile, con las víctimas del 11M, los atentados de Madrid, y está analizando en qué medida esta gran adversidad que está generando tanto sufrimiento y dolor, pensemos, aunque nos quieran evitar que veamos a las familias sufriendo cómo tienen que enterrar a sus mayores, a esos mayores, que no es una frase hecha, que han llevado el peso del desarrollo de España y cómo se mueren y no pueden ser acompañados, a pesar de que no nos quieran, que quieran creer que eso sucede en Estados Unidos, en Brasil y en otros países, pero en España no se puede ver, sencillamente, ¿no? Entonces, ante esto, lo que tenemos que ver es qué sentido le encontramos a esta realidad, ¿no? A esto que estamos sufriendo. Y el crecimiento postraumático pasa por encontrar una vida con significado. Nosotros podemos intentar vivir cómodamente o podemos asumir nuestro liderazgo y responsabilidad para que estas cosas mejoren. Y fíjate que además, a veces la sociedad necesita una gran adversidad. Ojalá esta sea de nuevo una gran adversidad que sea el preludio de un crecimiento. La Segunda Guerra Mundial, una atrocidad en la historia de la humanidad, dio lugar a un estadio mejor con la creación de las Naciones Unidas, que ahora cumple el 75 aniversario y sin duda hay que reinventar o derribar y construir otro elemento. Hoy el planeta necesita vertebrarse y no es una cuestión que alguien tenga que hacer, sino que todos, yo intento hacerlo, todos tenemos una responsabilidad. Por lo tanto, todos somos líderes, todos somos responsables y todos tenemos una posibilidad de generar esperanza y que ese nuevo normal sea mejor que el normal de hace unos meses. Santiago Vázquez, muchísimas gracias. Voy a intentar resumir un poco lo que hemos hablado. La importancia de la esperanza en un entorno social donde en demasiadas ocasiones, según Santiago Vázquez, se castiga el error y donde en demasiadas ocasiones no premiamos precisamente a la gente que intenta asumir la responsabilidad. Las personas, por supuesto, que importan. Todos tenemos la oportunidad de ser semillas de algo extraordinario. Pero el verdadero líder emergente, según Santiago Vázquez, prolifera en aquella persona que consigue ser feliz y florecer, y en aquella persona que consigue hacer feliz a los demás y que los demás florezcan. Todos podemos ser héroes cotidianos y de nosotros depende. No esperemos a que alguien venga a salvarnos de todos los problemas que se van generando. Todos tenemos una responsabilidad. Pero no solamente de salvar nuestros problemas, sino que también podemos ser más felices si nosotros nos convertimos en héroes cotidianos que ayudamos a los demás. Muchísimas gracias. Santiago, muchísimas gracias a ti. Me despido con algo que me trasladabas en privado el otro día y decías algo así como: una de las claves para ser un líder es abrazar la diversidad. Pensar que todas las personas pueden aportar y que no somos nosotros los que siempre tenemos la razón. Es importante, para ser un líder, contribuir a que todas las personas sean felices. Santiago, muchas gracias. Que sepas que despedimos los episodios de Líderes Cotidianos dando un saludo virtual. Santiago, un choque. Muchas gracias. Buenos días en Latinoamérica y recordar que todos somos héroes cotidianos.